Vamos a darle el lugar a nuestro hermano Gustavo Luján. Oremos al Señor. Padre, delante de tu presencia, queremos rogar que nos des un corazón sensible a tu voz, a tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos dé claridad en nuestro entendimiento, Señor, y que podamos guardar tu palabra, llevarla en nuestro corazón para poderla aplicar, Señor, en el momento en que tú así nos lo indiques, Padre. Gracias, Señor, porque nos permites estar delante de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. En diferentes momentos de nuestra vida cristiana, hermanos, quizá pasemos por algún tiempo, quizá dije en la mañana, tal vez estancamiento, no vemos avance, crecimiento en nuestra vida cristiana, no vemos algún fruto espiritual y quizá eso traiga inclusive hasta dudas con respecto a nuestra condición espiritual, a nuestra salvación, dependiendo en la fase que estemos en nuestra vida cristiana, hermanos. Y pues esta era una preocupación también del apóstol Pedro con respecto a sus lectores. En el caso de ellos, estaban viviendo en una época en que se empezaron a infiltrar falsos maestros, tanto en su tiempo como en las congregaciones de esa época. Y puede pasarnos a nosotros, quizá no directamente con falsos maestros, aunque hay la posibilidad, claro, pero quizá, hermanos, es porque hemos recordado tal vez aquellas cosas con las que vivíamos, los valores con los que vivíamos antes de estar en Cristo y que vienen a nuestra mente y que detengan nuestro caminar y nuestro avanzar en nuestra fe. O quizá los comentarios que escuchamos, las filosofías que se oyen, que se difunden en diferentes ámbitos, quizá eso influya también y detenga en nosotros nuestro avance en la vida cristiana. Así que nos ayuda mucho ver lo que el apóstol Pedro escribe en su segunda carta a sus hermanos. Y vamos a ir ahí, hermanos, por favor abran su Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro, su capítulo 1, que precisamente en la parte central, en el capítulo 2, habla específicamente de falsos profetas, de falsos maestros. Y en el capítulo 1, el apóstol Pedro, después de escribir quién es él, ¿verdad?, se presenta, hace el saludo correspondiente a una carta. Ahora nos habla de nuestra salvación. Empieza a hablarnos del origen de nuestra salvación, ahí en el versículo 1 de su segunda carta. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es decir, nos habla del origen primeramente de nuestra salvación. Habéis alcanzado, nos habla de que fue otorgada esa salvación, de que es un regalo, de que la salvación, esa fe para alcanzar esa salvación, no se consigue por un esfuerzo humano, sino que emana del propósito soberano de Dios. Y esa fe, hermanos, aquí expresada, esta palabra fe, que en otros contextos tiene otras connotaciones, aquí nos habla de el poder para creer el evangelio de la salvación. Entonces, aquí nos menciona, ¿verdad?,
tanto la soberanía de Dios en la salvación como la responsabilidad humana de haber alcanzado y de haber recibido esa fe. Y forman entonces elementos esenciales para la salvación. El Espíritu Santo aviva el alma muerta de alguien en respuesta a escuchar o leer del Evangelio, lo que le llamamos una fe salvadora. Y cuando el pecador puede aceptar la redención, entonces se habla de que ha alcanzado esa fe igualmente preciosa que la nuestra, dice Pedro. Seguramente refiriéndose a él, a los apóstoles y a más creyentes que ya había en ese tiempo. Luego podemos ver la sustancia de la salvación, hermanos. Vean en el versículo 2, gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia y paz son elementos sustanciales en nuestra salvación. Es decir, nos hace que lleguemos a ser hijos de Dios en abundancia. Es lo que espera Pedro. Por eso habla de que esta gracia y esta paz sean multiplicadas. La gracia, hermanos, la requerimos porque todavía el pecado está presente en nuestras vidas. Y cada vez que pecamos, necesitamos de la gracia de Dios para su perdón. Y la paz de Dios la necesitamos en cada prueba por la que andemos. En cada prueba necesitamos esa paz de Dios para atravesar la prueba exitosamente. Por eso Pedro escribe que esa gracia y esa paz abunden, sean multiplicadas a raudales. Ese es el deseo del apóstol Pedro. Y luego nos habla también como elemento sustancial de nuestra salvación, que esta fe viene por el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, ahí mismo en el versículo 2. En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos hablado en otras ocasiones de que este conocimiento habla de una relación íntima, pero una relación entendida, hermanos. Un entendimiento íntimo de la palabra de Dios, de quién es nuestro Señor Jesucristo, y por lo tanto, hermanos, contemplarlo a nuestro Señor Jesucristo en toda su gloria. Lo va a decir más adelante en el versículo 3. Pero aquí, hermanos, este entendimiento íntimo que recibimos a través de su palabra es lo que nos da el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Es elemento esencial para nuestra fe, para nuestra salvación. Por lo tanto, hermanos, el resto de la vida del creyente es una búsqueda mayor del conocimiento de la gloria y de la gracia de nuestro Señor. Como termina bien Pedro su carta, vean al final, capítulo 3, versículo 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, con estos elementos sustanciales de la salvación, ahora viene a decirnos que nuestra salvación es suficiente para nuestra vida, hermanos, la suficiencia de la salvación. Y lo menciona hablando de los recursos espirituales que los creyentes tenemos de parte de nuestro Dios. Lo que Dios nos ha dado, lo que Dios ha hecho en nuestra salvación. Eso lo vamos a ver en los versículos 3 y 4. En los versículos 5 al 11 vamos a ver lo que a nosotros nos corresponde. Entonces, la primera parte, lo que Dios ha hecho y nosotros lo que debemos hacer, versículos 5 al 11. Veremos, hermanos, en esta primera sección 4 componentes esenciales de nuestra salvación. En primer lugar, el poder divino. Vean en el versículo 3 en su segunda parte. Voy a leer desde la primera, pero
esta expresión viene en la segunda parte. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Entonces, el poder de Dios es un componente esencial en nuestra salvación. Y vean, hermanos, que el adjetivo divino viene porque el sujeto más inmediato es nuestro Señor Jesucristo, del versículo 2. Entonces está afirmando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Si se refiriera a Dios, diría por su poder. Pero, como dice, por su divino poder, el poder de nuestro Señor Jesucristo, entonces está afirmando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Y ese poder, hermanos, nos capacita para hacer las cosas que agradan y que glorifican a Dios. Ese es el poder, ahí radica, hermanos. Sí, nosotros participamos, voluntariamente lo hacemos, expresamos palabras de consejo, palabras de aliento, de confort a los hermanos, incluso de corrección al exhortarlos. Pero todo eso, hermanos, proviene del poder no de nosotros, sino de su poder, ¿verdad? Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y vean que dice que nos han sido dadas ya en el pasado, pero con resultados continuos en el presente. Estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad siguen manifestándose y ya nos han sido dadas, pero continuamente se están manifestando en nuestra vida, hermanos. La expresión vida y piedad se refieren a la vida de Dios, no tanto a la vida natural, ¿verdad? Los años que tenemos, ¿verdad? Nuestra vida, sino a la vida de Dios, la vida eterna. Somos en Él, vivimos en Él. Y a esa vida es a la que se está refiriendo. Dios nos da lo necesario para vivir la vida con Él. De una manera, ¿verdad?, que le agrada a Él, la piedad, que podemos adorarlo con conocimiento, adecuadamente. Y entonces la piedad se refiere a eso, la capacidad que Dios nos da para poderlo adorar correctamente, podernos conducir y agradarle a Él. Eso es a lo que se refiere la vida y a la piedad. Por su divino poder tenemos todo eso. Y además, hermanos, Dios viene, es aquí el segundo componente. El primero es el poder divino y ahora la provisión divina. La primera parte del versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. No, hermanos, no vienen a través de, como en algunos grupos, ¿verdad?, de segundas bendiciones, de experiencias extáticas, de bautismos espirituales, o visiones, o revelaciones, o algunas actividades más profundas. No, hermanos, no viene así, sino que la provisión de Dios está dado por Él. Y vean lo que dice la segunda parte de este versículo 3, o la tercera parte: el conocimiento, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, hermanos, el Señor nos ha llamado. Aquí vemos el tercer componente. Él nos ha adquirido, somos suyos. Mediante su llamado nos ha hecho suyos, por su gloria y excelencia. Es decir, cuando nosotros presentamos a nuestro Señor Jesucristo a las personas que no lo conocen, debemos de presentarlo en toda su gloria y en toda su excelencia, para que de esa manera el llamado venga a la persona. En la Biblia, hermanos, gloria siempre pertenece solo a Dios. Deuteronomio 28:58 nos afirma eso. Así que por su gloria, la gloria de Cristo, como Dios
y su excelencia como hombre perfecto. Debemos siempre presentar a nuestro Señor Jesucristo en toda su gloria como Dios y en su excelencia como hombre perfecto. De esa manera, mediante ese conocimiento, dando a conocer a nuestro Señor Jesucristo en su gloria y excelencia, es que viene ese llamado que nos ha hecho el Señor y nos hace suyos, nos adquiere para Él, ¿verdad? Cuando los pecadores entonces ven la gloria de Cristo, están presenciando la deidad de Cristo. Y a través de la predicación del Evangelio, entonces comprenden quién es Cristo. Entienden la necesidad de arrepentirse a fin de llegar a Jesús en fe, ¿verdad? Suplicando salvación. Y el cuarto componente, hermanos, vimos el poder divino, la provisión divina, la adquisición divina, y ahora el cuarto componente, las promesas divinas, versículo 4. Vean que es para los hijos de Dios. Dice, por medio de las cuales nos ha dado, dice Pedro, a Él y a todos los creyentes como Él. Dice que nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Nuevamente, esta palabra preciosas habla valiosas, valiosísimas, ¿verdad? Y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cuáles promesas son esas, hermanos? La vida espiritual, la vida de la resurrección, el Espíritu Santo que nos ha prometido y que tenemos cuando hemos oído y creído en el Evangelio, la gracia abundante que está a nuestra disposición cuando enfrentamos tentaciones, el gozo, la fortaleza, su guía, su luz, su ayuda, su instrucción, su sabiduría, el cielo, hermanos, recompensas eternas. Todo para participar de la naturaleza divina. Y no sé usted, hermano, pero el saber que participamos de la naturaleza de Dios, eso debe traer para nosotros gratitud, una respuesta de adoración, de rendición de todo nuestro ser, porque Él nos ha permitido participar de su naturaleza. Ya no la naturaleza que heredamos de nuestros padres, literalmente de nuestros padres biológicos, pero también de nuestros primeros padres, Adán y su mujer, ¿verdad? Esa naturaleza pecadora ya no más, ya no domina. Ahora participamos de la naturaleza divina. Y mediante esa participación, entonces, ¿verdad? Es que aquí y ahora somos poseedores de la propia vida eterna de Dios. Ya participamos, hermanos, de la vida eterna con Dios. Somos participantes, hay comunión, somos como socios, hermanos. Tenemos los mismos intereses que Dios. Participamos con Él en su misión en redimir y rescatar este mundo. ¿Quiénes participan de la vida eterna de Dios y de Cristo? Aquellos, dice la segunda parte del versículo 4, que han huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando habla de la corrupción, habla de una descomposición moral, hermanos. Y solo basta cruzar la calle, salir, cruzar la calle para ver, para escuchar cómo está este mundo en deterioro y en descomposición moral. Las conversaciones que se oyen en la calle, en el transporte, en los medios de comunicación, terrible, hermanos. La descomposición moral que nuestro mundo tiene. Y a esto se refiere, a esto hemos huido, porque ya somos participantes de la naturaleza divina. Ya hemos huido completamente de los efectos del pecado en nuestra vida. Y entonces, hermanos, esto
nos ayuda, pero quizá, ¿verdad? Hemos pasado, como inicié diciendo, por dudas, hermanos, dudas en nuestra fe y tal vez estancamiento. Y quizá haya sido por diferentes causas. Quizá por predicaciones a veces exigentes de confrontación y condenatorias, ¿verdad? En las que las escuchamos y salimos así como, no, pues yo nunca voy a llegar a cumplir todo eso, ¿verdad? Yo estoy condenado. Y entonces vienen dudas. O quizá por sentirnos demasiado pecadores, que hemos cometido pecados muy graves, y entonces tenemos dificultad en aceptar el perdón. Y quizá la duda venga por eso. O tal vez pueda ser por creer que la salvación exige nuestro esfuerzo y el de Dios. Y entonces pensamos que mientras continúe yo creyendo y evite conductas pecaminosas, entonces me mantengo. Pero hermanos, el Señor es el que nos ha traído y el que nos mantiene. Su gracia es la que nos tiene ahí. Podemos tener dudas, no en cuanto a nuestra salvación. No, estas dudas no se presentan en cuanto a la salvación, porque la salvación es segura. Pero sí en la sensación de nuestra seguridad, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros sentimos. Quizá por creer que Dios perdonó solo los pecados pasados, ¿verdad? Cuando creímos en Cristo y ahí perdonó todos nuestros pecados, pero los siguientes, ¿quién sabe, verdad? No, hermanos, el perdón de Dios por los pecados es absoluto, por todos nuestros pecados. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Los pasados, los presentes y los futuros. La muerte de Cristo pagó por todos los pecados. Hermanos, estemos seguros de eso. Quizá esas dudas vengan porque no recordamos el momento exacto en que fuimos salvos. Pero, hermanos, es la confianza actual en Cristo, en la obra expiatoria de nuestro Señor, la que nos asegura que en un momento iniciamos creyendo y confiando en Cristo. Esta confianza que tenemos hoy nos determina que hubo una confianza inicial en el pasado. Quizá la duda venga porque nos sentimos fuertes en nuestras capacidades, que ya lo logramos, que ya no necesitamos más de la gracia de Dios, que podemos con lo que hemos aprendido. Pero hermanos, la carne es engañosa. La carne, nuestros recursos humanos son engañosos. Quizá, hermanos, estas dudas vengan por no conocer o no obedecer la Biblia. Por no conocer o no obedecer la Biblia. Y entonces, claro, vamos como las ondas, ¿verdad? A veces tenemos la seguridad de nuestra salvación y a veces no, ¿verdad? Dudamos porque no conocemos la palabra de Dios o no la obedecemos. Pero hermanos, sobre todas estas dudas, ¿verdad? En cuanto a la sensación de la seguridad, ¿sí? El apóstol nos presenta 4 bendiciones para que estemos seguros, ¿verdad? Para que estemos seguros en nuestra vida, de nuestra salvación, y entonces crezcamos en nuestra salvación. Primero lo que nos dice es un esfuerzo que tenemos que hacer, nuestro máximo esfuerzo. Además, versículo 5, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid. Y el texto, hermanos, está hablando de manera que no tenemos para dónde hacernos. Desde el primer verbo, poniendo, ¿verdad? Poniendo habla de suministrar, de traer, de los recursos que tenemos, no dejarlos ahí guardados. Nos decía nuestro director de la Sociedad Bíblica,
Le daba tristeza a veces como en algunas iglesias que llegaba a visitar algunas pues almacenes donde tenían guardadas cosas, ¿verdad? Ahí tenían guardados folletos, hasta Biblias completas, ¿verdad? Que no las habían repartido, las habían recibido bajo costo o regaladas y no las habían distribuido. Bueno, hermanos, nosotros los recursos que ya vimos que Dios nos da, su divino poder, su gloria y excelencia, las promesas divinas, participamos de la naturaleza divina, todos esos recursos nosotros debemos de traerlos a nuestra vida. Están ahí, hermanos, pero no deben estar almacenados, sino que debemos poner toda diligencia. Y la palabra diligencia, hermanos, nos habla tanto de un sentido de urgencia, como de entusiasmo, como de celo, ¿verdad? De una sensación de urgencia, hermanos. El día de ayer teníamos que conseguir, mi esposa y yo, unas medicinas para nuestro hijo Carlos, y ya en la noche, ya muy tarde, pero pusimos toda diligencia, hermanos. Visitamos una farmacia y tenían en los catálogos, pero no había en existencia ahí. Y entonces, ¿pero dónde sí hay? Bueno, hay una caja en tal sucursal, otra caja en otra sucursal. Teníamos que recorrer media ciudad, hermanos, a las 11 de la noche. Pues pusimos toda diligencia para conseguir las medicinas porque necesitábamos llevarle 3 cajas, por lo menos, ¿verdad? Entonces, esa disposición, ¿verdad? Es a lo que se está refiriendo. Así debemos nosotros poner toda diligencia añadiendo. Y ya habíamos explicado, me acuerdo hace algunos años, esta palabra añadir. Era lo que algunos ricos de aquellas épocas, ¿verdad?, ponían su dinero para montar obras, coros, teatro, dramas, ¿verdad? Ponían su dinero en aras de fomentar el arte. Y entonces así, con ese entusiasmo para que creciera el arte, ¿verdad?, así daban su dinero, añadían, colocaban sus recursos económicos. Bueno, de esa manera, hermanos, para hacer progresar la obra de nuestro crecimiento espiritual, debemos de poner con toda diligencia añadiendo, ¿verdad? Y añadiendo estas virtudes que aquí el apóstol Pedro nos enlista, ¿verdad? Añadiendo a nuestra fe, que es el fundamento, ¿verdad? Ya lo explicamos. Ahora, añadir virtud. Virtud nos habla de la excelencia moral. Eso que hacemos bien, pero se trata, hermanos, no de hacerlo ocasionalmente. Se trata de una excelencia moral en todos los momentos de nuestra vida, en el curso normal de nuestra vida. Que nuestro comportamiento cotidiano y normal sea hacer el bien, ¿verdad? Sea animar a otros, dar consejo, hablar bien, comportarse adecuadamente, siempre sea así, hermanos. Esa es la virtud. Luego a la virtud se le añade conocimiento. Y no tenemos para dónde hacernos, hermanos. Aquí sí hay que leer, estudiar y meditar la palabra de Dios, ¿verdad? Esta palabra de conocimiento nos habla de un discernimiento y una sabiduría espiritual donde la verdad es comprendida, la comprendemos de tal manera que la aplicamos a nuestra vida. Pero eso no viene, hermanos, no viene si no es con lectura, estudio, meditación de la palabra de Dios. Tiene que ser un estudio diligente, ¿verdad?, para adquirir la mente de Cristo, hermano. Es la manera de hacerlo. No viene de otra manera. Y eso nos llevará al dominio propio, hermanos, que es el autocontrol,
retenerse uno mismo cuando vienen esos deseos de traer el hombre antiguo, ¿verdad?, a nuestra vida. Si éramos violentos, traerlo. Si éramos pasivos, pues es controlarnos, hermanos. Controlar a ese hombre anterior, ¿verdad? Y ahora someterlo a la voluntad de Dios. Nosotros mismos, dominio propio. Retenerse uno mismo. Y luego se añade paciencia. Perseverancia. Aquí el término paciencia implica la perseverancia y la resistencia para hacer lo correcto. Donde en otras Pablo escribe, no os canséis de hacer el bien. Es decir, perseveren en hacer el bien. Perseveren en crecer, en añadir a vuestra fe virtud, conocimiento y dominio propio. A eso se está refiriendo. Háganlo y mañana háganlo y constantemente sean perseverantes en hacer lo correcto, resistir las tentaciones en medio de las pruebas y de las dificultades. A veces, hermanos, la paciencia se tiene que expresar sufriendo voluntariamente cosas duras y difíciles por causa de Dios. Por causa incluso de nuestro bien espiritual, hermanos. Es como, siempre pongo el ejemplo, las enfermeras o los doctores que tienen que poner una inyección. Bueno, pues hay que sufrirlo porque nos va a ayudar, hermano. Ese sufrimiento nos ayuda, ¿verdad? Piedad, añadir a la paciencia, piedad. Ya hablamos de la piedad, reverencia por Dios, adoración auténtica, honrar y adorar a Dios apropiadamente, ¿verdad? Vean que todos los elementos van teniendo una lógica, hermanos, en este añadir a nuestra fe, ¿verdad? Y termina con dos virtudes, ¿verdad? El afecto fraternal, el afecto entre hermanos, creyentes unos a otros, ¿verdad? Una vida espiritual común y con amor, ¿verdad? Amor sacrificial, amor desinteresado, amor que se da voluntariamente, hermanos. Voluntariamente. El amor es una decisión. No es motivado por los sentimientos, no proviene de ahí, es buscar el bien de los demás. Y hermanos, es buscar el mayor bien de los demás. Y para los inconversos, el mayor bien que nosotros podemos darles es presentarles a Cristo, presentar su gloria y su excelencia para que ellos acepten y vengan a la salvación que Jesucristo nos ofrece, ¿verdad? Es el mejor bien. Sí, podemos ayudarles económicamente inclusive, pero el mayor bien que ellos necesitan es la salvación. Luego Pedro nos ofrece dos opciones. Nos presenta dos opciones, versículos 8 y 9. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios desea, hermanos, Dios desea el gozo y la confianza en nosotros, que nosotros desarrollemos gozo y confianza. Vean cómo está redactado este versículo. Si estas cosas están en vosotros. Este verbo se refiere a tener propiedad, a que están permanentemente, son nuestras. Todas estas cosas yo me las apropio, las tengo, están y además abundan, hermanos. Abundan es que poseemos más que suficiente. Y aquí se aplica la palabra demasiado. Tenemos demasiado, hermanos. Porque abunda, ese es que abunden en nosotros todas estas virtudes, hermanos. Y de esta manera no estaremos ociosos, es decir, inactivos, inoperantes, inservibles, sin fruto. Y el fruto, el estar sin fruto, hermanos, es la incredulidad, dudar de lo que la palabra de Dios dice. No, esto yo creo que no me aplica a mí.
No, seguramente esto fue para aquellos tiempos, ahora es diferente. Esa incredulidad, hermanos, presente en nuestra vida, ese es el sin fruto para un creyente, hermanos. En vez de eso, ¿verdad? Dice el apóstol que, bueno, más bien en el versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, no ve las cosas espirituales, no ve el crecimiento espiritual, es ciego, ha olvidado la purificación de sus pecados, vive como si no hubiera recibido el perdón y sigue pecando, se ha estancado, yo diría hasta ha retrocedido, ¿verdad? Pero ahora, hermanos, versículos 10 y 11, hay beneficios prometidos para nuestro crecimiento. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad. Y es el verbo que en el versículo 5 se usa el adjetivo diligencia. Aquí es el verbo de ese término diligencia. Procurad hacerlo con diligencia, con entusiasmo. Ya habíamos explicado este sentido. Con urgencia. ¿Verdad? Dice, procurad hacer firme nuestra vocación y elección. Es decir, que tengamos como cristianos la confianza y la seguridad de que estamos incluidos como hijos de Dios, en la familia de Dios. ¿Verdad? Y noten, hermanos, que termina diciendo el versículo 10, porque haciendo estas cosas. Este verbo, hermanos, hace referencia a un patrón de conducta diaria, no momentánea, no en el culto solamente, no en un culto de oración, no en un día de ayuno y oración como ayer. No, hermanos, es una conducta diaria, haciendo constantemente. De esa manera, dice, no caeréis jamás. No que no pecaremos, no caeremos de la salvación jamás. Ahí está la seguridad de la salvación. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No hay, hermanos, cuando dice aquí, será otorgada una entrada generosa, amplia, no es que haya una entrada estrecha, apretada, que apenas llegamos. No, hermanos, el contraste está en que o caes o entras. El caer del versículo 10 con la entrada del versículo 11. Porque el Señor hace las cosas, lo que inicia, Él lo termina. Y si nosotros mantenemos este crecimiento constante, diario, en todo momento, en nuestra vida, en nuestra conducta, añadiendo todas las virtudes enumeradas aquí, entonces no caeremos y tendremos entrada amplia y generosa en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Una abundante recompensa celestial en el futuro. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la obra de salvación a la cual nos has llamado, Señor. Gracias porque nos has dado todos los recursos necesarios y abundantes, Señor, para nuestro desarrollo, nuestro crecimiento, nuestra firmeza en tu reino, Señor. Gracias, Padre, porque también nos demandas diligencia, poner toda diligencia, esforzándonos con entusiasmo, con celo, Señor, con urgencia. Gracias, Padre, porque nos has capacitado para poderlo hacer, pero al mismo tiempo nos demandas que nosotros lo hagamos. Gracias, Padre, por incluirnos en esta obra, en tu vida, Señor, la vida con Cristo. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.